nos han vendido en este país dolido en llamas, las cenizas del olvido. Vigencias, un intento de aprendizaje a través del repaso de hechos y personas que hicieron eso que reconocemos como historia. No recuerdan qué pasó y si recuerdan no lo cuentan bien. Lo conduce Beto Cepa, hasta las 19. ¿Quién ganó y quién perdió? Perdimos todos, que en la guerra y el amor confuso. Hola, muy buenas tardes para todos. Soy Beto Cepa y me acompaña Laura Eva Lucina Torres en la operación técnica para arrancar esta nueva emisión de Vigencias. Ecléctico se ha dicho sobre él, conciliador, sintético, equidistante, explica sobre los sinónimos del término la Real Academia Española. Mutante ha adquirido en las últimas décadas un cariz despectivo, derivado de una ficción futurista en que tal condición implicó generalmente, si no una degradación, por lo menos un peligro. Pero ajustado a su definición de alguien que puede mutar radicalmente en sus valoraciones, bien le cabe el calificativo a Juan Bautista Alberdi. El mejor intencionado, acaso, inconsecuente tanto como para merecer la admiración y la descalificación de Sarmiento, siempre tan apasionado y vehemente. Hijo de una madre que murió tras su parto, huérfano también de padre a sus apenas 11 años, a cargo de hermanos mayores que le dieron lo mejor de sí enviándolo lejos a hacerse solo. Nunca esposo, un hijo reconocido casi póstumamente y en vida presentado como sobrino o pariente. Un solitario rodeado de amigos para quienes siempre fue un extraño. Alberdi. Para muchos en el panteón patriota, ignorado por la historiografía mitrista. Para otros, entre ellos hasta sus enemigos en vida, el mejor apoyo teórico en que fundar su orden. Antes y después de él, el mismo que esa herencia colonial de la que tanto renego les impulsó. Alberdi y a su anhelada Argentina. Reivindicado un siglo y medio después desde la más abyecta antipatria, tan poco identificable a uno y otro lado de sus contemporáneos unitarios y federales como él se sintió con ellos, más de la mitad de su vida fuera del territorio de su querido país. Comprenderlo y darle un destino se hicieron hilo de su existencia. Saber sobre Alberdi y conocerlo da lugar todavía hoy a enemistarse con él, mucho más en estos tiempos en que su reivindicación es sinónimo de defección ante sus ideales. Los que se adueñaron de su querida República Argentina hicieron de su equidistancia su ambivalencia y sacan provecho de ella. Si los usos del pasado admiten un montón de ardides en los que nos aprovechamos de los muertos, citando a Quentin Skinner, los que se hacen del autor de las bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina brindan una fuerte prueba de ese mordaz diagnóstico del historiador británico. Lo cito gracias a María Victoria Barata, cuyo libro, titulado Alberdi, editado por Paidós el año pasado, releí de punta a punta más de una vez, les cuento, para tratar de apoyar firmemente este programa. También hablé sobre Alberdi y su tiempo con Alejandro Eugenián y compartiré con quienes escuchan las respuestas que dio a mis preguntas esto que seguirá. Me queda la conclusión de una suerte de mito fundador de creencias, tal vez por ambiguas, tan vigentes. Y esto es Vigencias. Estaba a las puertas de cumplir 42 años. Hacía ya 15 desde que había iniciado su exilio y recibió la noticia en su finca de Chile.
había caído el rosismo. Su vencedor, Urquiza, recibió unos meses más tarde su propuesta: las bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, derivadas de la ley que preside el desarrollo de la civilización en América del Sur. Así de largo el título. 183 páginas de un texto dividido en 28 capítulos, redactado en menos de un mes. Para Urquiza, una bendición. Sarmiento, que había portado armas en aquella batalla de Montecaseros que había terminado con el rosismo, lo alabó. La obra habilitaría la puesta en práctica de sus propias ideas, las de Sarmiento, ¿no? Y su autor, Alberdi, se convertía en palabras de Sarmiento, el oráculo, el mentor, el director de la opinión pública. Caramba, ¿no? La ilusión duró poco. Buenos Aires, encarnada en Mitre, se adelantó a lo que vio venir, un federalismo que la apartara de su preeminencia sobre las demás provincias. Mitre es un Rosas con otro rostro, dirá Alberdi décadas más tarde. Se le ofreció volver a su patria en aquel momento, pero eligió quedarse en Chile. Había alcanzado allí una solvencia económica que su abolengo, los maternos araos, le exigían. Y del otro lado de la cordillera volvían a pugnar los mismos intereses. Ante eso, lo suyo fue una vez más equidistancia. Otra vez. Si recuerdan, no lo cuentan bien, no se acuerdan de lo que pasó, y si se acuerdan bien. Esas 4 décadas de vida que lo habían asentado como prestigioso abogado en su finca Las Delicias, a las afueras de Valparaíso, habían transcurrido por caminos errantes. Aquel muchachito enviado desde su Tucumán natal a Buenos Aires para formarse en el Colegio de Ciencias Morales no encontraba todavía su vocación por la cosa pública, y lo suyo en aquel momento era la música. Las exigencias de la institución que lo formaría profesionalmente, idea de su hermano mayor Felipe, eran excesivas para aquel espíritu creativo al piano. Y escribía: el mejor modo de instruir a los otros es conducirlos por la senda que se ha debido seguir para instruirse uno mismo. De este modo, casi no parecerá demostrar verdades ya descubiertas, sino investigar y hallar verdades nuevas. Definió en un ensayo del nuevo método que escribió en aquellos años mozos, en el que esencialmente proponía practicar la música antes de conocer la teoría. Como además había aprendido a tocar el piano, se incorporó a las tertulias porteñas, donde hizo gala de su exquisita cultura y sus composiciones de valses y minués. Cuando él vuelve al colegio se hace muy amigo de Miguel Cané, que va a ser su amigo de toda la vida, y que en 1831, cuando Rosa cierra el colegio, lo lleva a vivir a su casa. Y además, Alberdi tiene un periodo frívolo. Los primeros pasos de Alberdi en la vida pública estuvieron vinculados a principios de la década del 30, primero con una inserción en los salones, en las tertulias, sus primeras piezas que tienen que ver con la música. Empieza a cobrar forma en él y en otros jóvenes que después constituirían la generación del 37, Echeverría sería un poco su mentor en ese sentido, la idea de dar a conocer y de crear una identidad y una cultura nacional. Más allá del glamour de los salones, las turbulencias políticas que recorrían su patria iban a empujar al joven Alberdi a emprender una tarea crucial para el destino nacional, aunque no todavía. Los historiadores Hugo Dal Bosco y Fabio Wasserman contaban para una producción audiovisual realizada por Clarín en 2010, titulada Grandes biografías de los 200 años, sobre esa faceta de Alberdi. El talento musical le abría las puertas de la alta sociedad porteña a aquel joven llegado de provincias. Dal Bosco adelantaba además la vuelta de Alberdi al colegio, lo había abandonado, aunque brevemente, y se había aceptado su reincorporación merced a los buenos contactos de su familia tucumana.
Pero el retorno a esa institución le resultaría harto trabajoso. Recurrentes malestares físicos, dificultades para concentrarse en los estudios. Los médicos le diagnosticaron una fatiga depresiva. En buena medida, las tertulias porteñas le brindaban un buen contrapeso. Ingresó a la Universidad de Buenos Aires para estudiar Derecho, pero allí tampoco encontraría su lugar. Se fue a Córdoba, con un examen libre logró el título de bachiller en Derecho Civil y con ese diploma bajo el brazo retornó a su Tucumán natal. Tenía para entonces ya 24 años. La ciudad de sus primeros años lo reencontraba con hermanos, familiares, pero sus amigos Cané, Esteban Echeverría, Vicente Fidel López, Marcos Paz, Carlos Tejedor estaban en Buenos Aires. Con ellos había compartido las lecturas y discusiones en torno a los pensadores europeos, franceses, a la cabeza, y las tertulias. Ese, que sería su único retorno a la tierra natal tucumana, duró poco. Una transición a ninguna parte. Nos olvidó. Con varios de esos amigos inició su faceta periodística. La Moda se llamó la publicación, que a través del repaso de hechos artísticos y sociales insinuaba una mirada crítica de aquella Buenos Aires gobernada por Rosas, aquel régimen saladeril del que hablará Alberdi poco más adelante en el tiempo. Aquel joven Juan Bautista ya había vivido en la gran ciudad el intento rivadaviano de una constitución identificada con el unitarismo. Había vivido también el combate naval de los Pozos frente a los vecinos porteños en aquella guerra contra el Brasil, el fusilamiento de Dorrego a manos de Lavalle y el ascenso de Juan Manuel de Rosas a un poder que instauraba un orden en el que Buenos Aires dejaba claro su prevalencia. Era lo que había. Desde el periodismo, Alberdi empezó a incursionar en la opinión política. Hacia 1836 escribe el fragmento preliminar al estudio del derecho. La introducción es muy importante porque él ahí avala y justifica su apoyo a Rosas. El federalismo expresaba mejor el estado social de las provincias del Río de la Plata. Pero también desliza unas críticas sutiles cuando dice que el pueblo solo puede ser soberano de lo justo. Se empiezan a definir políticamente contra Rosas a medida que la asfixia intelectual y social del gobierno de Rosas se hace más creciente y Rosas convierte a Buenos Aires en una especie de estado policial en donde no hay libertad. Junto a Juan María Gutiérrez y Esteban Echeverría, fundó en 1837 el Salón Literario, que pronto se convirtió en un espacio crítico al rosismo. El espíritu de Mayo que Alberdi siempre llevó consigo es el espíritu de un pueblo que lucha por su libertad. Es lo que de alguna manera podemos asociar con la tarea del Salón Literario, donde ellos empiezan a describir y analizar lo que estaba ocurriendo en ese momento en Buenos Aires y en todo el país a partir de la idea de la libertad. Posicionándose de un modo que no era aceptado ni por los federales en el poder y tampoco por los unitarios en el exilio. Ellos se presentan como quienes vienen a superar esa antigua antinomia. Rosas podía aceptar algunas cosas, esa no le va a aceptar de ningún modo. El Salón Literario fue cerrado por orden del gobernador Juan Manuel de Rosas en 1838. Alberdi prefiere irse a Montevideo, pide el pasaporte, se lo dan y se va. Tira la divisa Pulsó en el trayecto por su propia voluntad, él es de los primeros en irse de los románticos. Miguel Cané, que ya se había ido, es amigo de Andrés Lamas, y Andrés Lamas es el secretario del general Rivera, y habían fundado un diario El Nacional, entonces él va a colaborar con ellos y se instala definitivamente en Montevideo. 1836-1838, periodo intenso en la vida de Alberdi. Los ya mencionados Wasserman y Dal Bosco, a los que se sumó su colega Alejandra Salinas en este fragmento del mismo audiovisual ya citado, resumían en este trabajo audiovisual ese segmento biográfico en el que Alberdi decide su exilio a Montevideo, destino casi obligado en aquellos años para todo quien objetara siquiera al rosismo.
Wasserman mencionaba el fragmento preliminar al estudio del derecho, la primera publicación de Alberdi enfocada en la búsqueda de una propuesta política a esa Argentina a la que décadas después describirá como una república en la que no solo hay dos partidos, decía, sino más bien dos países, dos causas públicas, dos patrias y dos patriotismos, por decirlo así. En ese fragmento preliminar, en esa primera búsqueda política, pública, de la equidistancia, Rosas, según Alberdi, y cito textual, no es un déspota que duerme sobre bayonetas mercenarias, es un representante que descansa sobre la buena fe, sobre el corazón del pueblo. Un término que en aquel momento de intento de conciliación todavía con el rosismo, Alberdi descifraba como no algo restringido a la clase pensadora, sino decía también la clase propietaria, sino también la universalidad, la mayoría, la multitud, la plebe. Tengámoslo en cuenta, ¿no? Había que forjar una conciencia nacional con esa multitud, con esa plebe. Una transacción de poder en balde colocó a los... El cruce a Montevideo, esa mención que hacía Wasserman a haber arrojado apenas salido del puerto de Buenos Aires la divisa Punzó, ¿no?, la identificatoria con el federalismo, con el rosismo más específicamente. Ese cruce a Montevideo marcaba el inicio de lo que sería su extenso exilio y fue también su paso al otro extremo, tanto como para darle sustento ideológico a la tentativa del unitario Juan Lavalle contra el régimen saladeril, y hasta para apoyar una alianza que sumara a argentinos, orientales, ya a esa altura uruguayos, y franceses, que para 1840 bloqueaban el puerto de Buenos Aires en búsqueda de derrocar a Rosas. En esos casi 5 años de su exilio en Montevideo, hizo también cruzar el charco a Petrona Abadía y el pequeño Manuel, el hijo que habían concebido y al que Juan Bautista le dio su apellido, pero a quien sin embargo presentaba en sociedad como su sobrino, su pariente, decía. A la par, claro, iniciaba un romance con la joven chilena Lastenia Videla, que a juzgar por la correspondencia póstuma que se conoció, fue el amor más potente de su vida. Sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile. Casi 5 años, decía, claro, porque en 1843 el rosista Manuel Oribe inició el sitio a Montevideo, y aquel encierro no era el escenario adecuado para los deseos de libertad de Alberdi. Junto con su amigo Juan María Gutiérrez, logró escabullirse en un barco francés y conoció la realidad europea. Una breve estancia, mayormente en tierras francesas, y un encuentro con el general San Martín en su residencia de Granbourg, que lo hizo conocer, más que la modestia y la bonomía del libertador, las delicias del ferrocarril. Fue un primer impacto que tuvo con aquella civilización. Sin embargo, decía, damos más valor a la Europa que el que se merece en aquel momento. No solo volvía decepcionado de esos pueblos de egoísmo, decía, de insensibilidad, de vicio dorado y prostitución titulada que había conocido, sino que también reivindicaba qué bella es la América, y renegando de sus días de ilusiones y errores juveniles, emprendía rápidamente su regreso a tierras americanas. Parecía confirmar con esos dichos lo que había sostenido un año antes en un escrito privado que se conocería póstumamente. Allí decía, negro, blanco, rico, pobre, si él puede ser capaz de todo, deje de ser, y en siendo capaz, aunque sea negro, mulato o indio, porque ni el color, ni el cabello, ni la sangre son capacidades.
Su rápido regreso a América lo obligó a una escala en Río de Janeiro, y de esa breve estadía en la capital imperial extrajo un enorme sinsabor ante aquel régimen monárquico esclavista de, decía, europeos desclasados en el trópico, que se comportaban como macacos de los franceses. Caramba, ¿no? Montevideo ya no era destino que le atrajera en su retorno a aquella América del Sur, de modo que el periplo lo llevó a cruzar el Cabo de Hornos para asentarse en Chile. Allí, ya lograda cierta solvencia económica ejerciendo la abogacía, escribió su tesis doctoral, Memoria sobre la conveniencia y objetos de un Congreso General Americano, la tituló en 1844. En esa propuesta de creación de los nuevos Estados-Nación, los pueblos originarios constituían una otredad inadmisible. Pensemos, ¿no? El mismo que hablaba de que negro, mulato o indio, porque ni el color, ni el cabello, ni la sangre son capacidades, bueno, ahora renegaba de esa otredad de los pueblos originarios. Sin la Europa, decía, hoy la América estaría adorando al sol, a los árboles, a las bestias, quemando hombres en sacrificio. Vaya manera de renegar, ¿no? Sus artículos en el Mercurio para esa misma época pasaron a reivindicar al Brasil como modelo de Estado civilizado de carácter pacífico y conservador en el contexto sudamericano. Sí, el mismo Brasil de los macacos de los franceses, de los europeos desclasados en el trópico. En la década siguiente Alberdi redactó sus bases y al primer envío destinado a Urquiza le siguió inmediatamente una segunda edición a la que le agregó 10 capítulos que incluían comentarios sobre las constituciones ya redactadas por las nuevas naciones americanas y un proyecto constitucional concretamente ya. Su amigo Juan María Gutiérrez, que había compartido exilio también en Chile, y José Benjamín Gorostiaga, ambos como diputados constituyentes, serían sus principales argumentadores en la Convención Constituyente, que finalmente el 1 de mayo de 1853 aprobaría en Santa Fe la nueva ley fundamental para los argentinos. Alberdi, cuando redacta entonces su proyecto de constitución para la Argentina, tenía a mano la constitución norteamericana y tenía a mano también todos los escritos que él había ido publicando, donde plasma sus ideas acerca de qué modelo de país él tenía pensado para la Argentina. El tema es cómo se construye un orden político y un centro de poder. Alberdi lo que busca en las bases es encontrar esos equilibrios. Está la división de poderes, pero con un ejecutivo fuerte. En una inmediata reedición, la obra incluyó una propuesta de redacción para la nueva Constitución. A la segunda edición, Alberdi le agrega un proyecto de constitución, porque los constituyentes prácticamente no tenían fuentes. Donde estaban no había biblioteca, no tenían a su disposición muchas obras para consultar. Cuando les llega esta obra de Alberdi, lo que tienen es resumido mucho del trabajo, tienen como una guía para el trabajo que tienen que hacer, que es discutir la Constitución. Como consecuencia de la disputa entre Buenos Aires y el interior, se enfrentó con Sarmiento. Sarmiento, después de haber participado en la campaña de Urquiza que derrota a Rosas, rompe con Urquiza, porque él encuentra que Urquiza sería una versión nueva de Rosas, un caudillo más. Y se exilia en Chile y hace una prédica muy fuerte contra Urquiza. Sarmiento se pone decididamente a favor del Estado de Buenos Aires contra Urquiza y Alberdi lo considera un traidor porque es un provinciano que se pone a las órdenes de los intereses del Estado de Buenos Aires. Pero la prédica de Alberdi no fue en vano. En mayo de 1853, la Convención dio a conocer la nueva Constitución, inspirada en parte en la redacción propuesta por él y que Urquiza había hecho imprimir y difundir. Toma ese modelo republicano de organización del poder, basado en la separación de las funciones del poder, basado en las garantías
de ciertos derechos básicos, pero él lo que hace es de alguna manera adaptarlo a la realidad nacional. Varias cosas para comentar de este fragmento, ¿no? Con los mismos historiadores ya anteriormente mencionados. El inicio de la polémica y enemistad también, digo, con Sarmiento, que arrancó por considerar a Alberdi un cobarde por no haber participado de las luchas por las armas y políticas en el territorio argentino. Pero claro, para aquella concepción de Alberdi, el problema político de las Provincias Unidas era, en definitiva, consecuencia de un problema social, y resolverlo requería como prioridad poblar estos enormes territorios desiertos con una inmigración procedente de Europa que inculcara a estas tierras y pueblos incultos la pujanza del trabajo, de la industria, del afán de progreso. No temáis, pues, la confusión de razas y de lenguas, decía. De la Babel, del caos, saldrá algún día brillante y nítida la nacionalidad suramericana. Con libertades civiles para todos, pero con derechos políticos para gobernar, reservados a quienes, poseedores de instrucción y fortuna, le pusieran horizontes de desarrollo a esa masa poblacional. Porque, en definitiva, se trataba de constituir una América de europeos trasplantados a este lado del Atlántico. Sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile, sin flor no hay aire. Les mencioné al arrancar la emisión a Alejandro Eugenián. Él es doctor en Historia, docente a cargo de la Cátedra Historia de la Historiografía Argentina y Latinoamericana en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, y también director del doctorado en Historia de esa misma institución. Especializado en Historia de la Historiografía y un gran investigador, estudioso de la relación cultura-política en aquella Argentina del siglo XIX, ha publicado en los últimos años El pasado en el péndulo de la política, Rosas, la provincia y la nación en el debate político de Buenos Aires, 1852-1861. Con él charlé y les voy a hacer escuchar lo que fue esa conversación. Ojalá les aclare más sobre esta vigencia de Alberdi. Alejandro, muchísimas gracias por atenderme en primer lugar. Bueno, fundamentalmente estás dedicado a la historia de la historiografía, pero entre tus trabajos veo el pasado en el péndulo de la política, Rosas, la provincia y la nación en el debate político de Buenos Aires entre 1852 y 1861. Estoy enfocándome en Alberdi, pero me interesa fundamentalmente esa visión tuya de esta intelectualidad llamada generación del 37 en la búsqueda de una institucionalización de esa república aparentemente pacificada de una vez por todas, ¿no? Hola, bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar en el programa. Al contrario. Al contrario, Alejandro. Bueno, en lo particular para Alberdi hay un personaje multifacético, contradictorio, esto admitido por todos, pero se me ocurre que también era lo propio en un contexto de búsqueda en un país que no terminaba de afianzarse, que había atravesado ya 4 décadas prácticamente de guerras civiles. ¿Qué enfoque le das a esta búsqueda? No, bueno, como vos decís, o sea, contradictorio y lleno de matices, porque claro, es una generación que atraviesa un momento de transición desde el punto de vista político, social, cultural y económico en el Río de la Plata, porque claro, es una generación que no fue la que hizo la revolución y la independencia, digamos, claro. No es una revolución ilustre por haber hecho eso, es una revolución que se siente que viene a realizar aquello que
la revolución no pudo concretar, que es el gran cambio cultural. O sea, la revolución fue efectiva en el acto político, sobre todo en la guerra, pero no han logrado construir instituciones sólidas y no han logrado transformar culturalmente a esa sociedad en un mundo moderno, ¿no? Que aspiraban ellos a construir y a participar. Entonces yo creo que es una generación que está claramente entre dos mundos, ¿no? También el mundo de el antiguo régimen y la conformación de repúblicas modernas, el mundo de tránsito entre el pensamiento ilustrado y las nuevas ideas del romanticismo, entre la preocupación por la libertad, pero al mismo tiempo la necesidad de que esa libertad esté sostenida sobre la base de un orden. Entonces, yo creo que sí, que todas esas contradicciones tienen que ver eventualmente con ese mundo complejo que les tocó habitar, ¿no? Exacto. Además, bueno, los hechos hablan también de un triunfo de Urquiza en Caseros, que en un principio a esta intelectualidad le abre la alternativa de que, bueno, el fin de la tiranía rosista habría un panorama, y sin embargo el litigio Buenos Aires versus provincias sigue latente, y no solo latente, sino llevado todavía por las armas durante un par de décadas más prácticamente, ¿no? Claro, sí, porque el problema ahí es que rápidamente se dan cuenta muchos que el gran obstáculo para la organización nacional no era Rosa, sino que había otro tipo de obstáculos que tenían que ver en parte con tradiciones previas, como la legislación española que todavía estaba vigente, etcétera, etcétera, con instituciones coloniales que no se habían disuelto, pero también con el peso que tenía Buenos Aires en la organización política y económica del país, ¿no? Y es un peso que era distorsivo, digamos, para la posibilidad de construir cualquier orden, y eso lo ve claramente Alberdi, ¿no? En 1852, después de Caseros, en el mes de septiembre hay una revolución en Buenos Aires queda separada de la Confederación, y Alberdi queda del lado de los intelectuales que van a sostener ideológicamente el gobierno de Urquiza y el proyecto de la Confederación. Y ahí cada vez, yo diría que todo ese periodo de Alberdi, a partir de ese momento, va complejizando y sofisticando su análisis de el problema de Buenos Aires. Y el problema de Buenos Aires no es el problema económico de Buenos Aires. El problema de Buenos Aires también es el problema de el sector de esa intelectualidad, que muchos de ellos fueron amigos o cercanos de él, que dirigen, digamos, la cosa pública y han contribuido a profundizar esta distorsión, ¿no? Ese es un problema central para el país. Además, bueno, en la consideración de su escrito fundamental, las bases, él lo escribe apenas producida la victoria de Caseros, y a partir de ahí, precisamente, los hechos le van demostrando que esa realidad imaginada, además desde Chile, en aquel momento, difiere muchísimo de lo que los acontecimientos posteriores le hacen evidente, ¿no? Sí, efectivamente. Alberdi se compromete con ese proyecto de la Confederación, cumple una función muy importante para la Confederación como representante entre gobierno extranjero, y es una función muy importante porque ahí, sobre todo durante la década del 50, hay una fuerte disputa por el reconocimiento externo de la Confederación por una parte y de Buenos Aires por la otra, ¿no? Y esa disputa se da en todos los frentes. Entonces, Alberdi no solo tiene diferencias ahí intelectuales y políticas, sino también, digamos, Alberdi se siente perseguido, cuestionado, acusado, su libertad de opinión cercenada, en función de su oposición al proyecto porteño. El tema de la libertad de opinión es un tema muy importante para Alberdi, porque, bueno, forma parte de lo que él llamaba, ¿no?, esa comunidad de los exiliados, ¿no?, esa provincia flotante del exilio, que él sufrió durante
durante el gobierno de Rosas, sí. Pero también él se siente que fue víctima, digamos, de esas mismas persecuciones por los gobiernos posteriores sobre claro. el encarcelamiento. Exactamente, claro, sí, su exilio inicial en el 37 creo que es, o 38, renegando del rosismo, bueno, no le la situación no le cambia, digamos, a partir de lo posterior a Caseros. Ahora, evidentemente ya hablamos de todo el mundo reconoce lo contradictorio de sus escritos, etcétera, pero de alguna manera crees que se puede seguir considerando esas bases como el pensamiento definitivo de Alberdi, porque precisamente en las décadas siguientes en estos cambios se producen valoraciones, por ejemplo, con relación a la población indígena, etcétera, totalmente opuestos, totalmente en oposición en 180 grados con relación a lo que había pensado y había plasmado en su escritura, por ejemplo, en sus años mozos. ¿Qué valoración se puede hacer? Digo, ¿se puede justificar de alguna manera estos cambios de postura a partir de la lectura de una realidad que coyunturalmente le va demostrando otras cosas a Alberdi? Sí, yo la verdad que no veo tanto las contradicciones de Alberdi, sino, o sea, por lo menos no mucho más, no tiene más contradicciones que otros hombres de la época, y otros autores, porque están pensando un mundo que es muy cambiante, quiero decir, claro. Imaginémonos que la revolución del 48 en Francia hace que todo se perciba distinto desde el punto de vista de los riesgos que tiene cualquier autoridad política, claro, frente a situaciones de revolución social. Claro. Entonces, eso genera, digamos, en muchos, no solo en Alberdi, una reacción más conservadora y una preocupación mayor que antes por el tema de la autoridad. Siempre la tuvieron, porque para ellos la autoridad era central para constituir cualquier orden político, porque no había instituciones. Claro. Entonces, no había instituciones todavía consolidadas en la nueva república. La autoridad era la condición de posibilidad para afianzarlas con el tiempo, por eso Alberdi está pensando en un proceso de largo plazo, de transformación de largo plazo, pero digamos debía ser una autoridad que garantizara el orden y generara hábitos nuevos, digamos, hábitos de obediencia que no estaban en las tradiciones y en las costumbres de la sociedad rioplatense, digamos. Ese era el tema de Alberdi. Yo creo que la base baja eso, la base contempla esa preocupación por lo menos, la base contempla la idea de que más allá de si le gusta una alternativa más centralizadora, el federalismo es un hecho y contra los hechos sociales no se puede ir. Eso es una constante en Alberdi, en el pensamiento de Alberdi, la idea de que contra los hechos sociales no se puede ir y hay que reconocerlo. Por eso es tan importante el diagnóstico de qué es lo que se ha heredado, digamos, y para construir a partir de eso, no empezar de cero, sino que hay que construir sobre la base de lo realmente existente, porque no se pueden imponer ideas que no estén previamente en la sociedad. Entonces, eso yo creo que es una constante, por eso las bases combinan el federalismo con ciertas formas de centralización política que le da al presidente, claro, y a los órganos nacionales cierta autoridad, digamos, para regular las autonomías provinciales, y eso yo creo que es una constante. Por eso Alberdi se va a poner a la reforma constitucional de 1860, porque justamente le quita atribuciones, claro, al presidente frente a la autonomía de Buenos Aires, a la autonomía provincial, pero en el caso de la reforma del 60 es para beneficiar a los gobiernos de Buenos Aires. Claro. Yo creo que, por ejemplo, la cuestión de las libertades públicas, las libertades civiles es una constante.
Sí, pero también ahí él hace una diferenciación muy clara. La plena libertad política es para una élite, y las libertades civiles sí son son para el común de la población, pero en ese sentido tiene una concepción netamente elitista de la construcción. Es una constante en Alberdi, quiero decir, esa idea, digamos, de que no existía la ciudadanía para una república liberal democrática, que claro. Hasta cuando no existiera esa ciudadanía tenía que haber modos a través de los cuales se restringiera la participación política efectiva, claro. La voluntad, digamos, política en manos de una minoría. Yo creo que ese es un pensamiento de Alberdi muy claro a lo largo de todo el periodo. De algún modo, digamos, esa república de notables que se consolida durante el gobierno conservador del roquismo, digamos, esa era, claro. Por eso recupera tanto Alberdi, porque en el sentido de las restricciones políticas es muy alberdiano, digamos. Claro, claro. Pero al mismo tiempo, bueno, yo le he comentado ya a la audiencia que me estoy apoyando sobremanera en este estudio de Alberdi, así titulado, de María Victoria Barata, y ella subtitula uno de los capítulos, entiendo que tomando algún escrito de Alberdi propiamente, esto de reyes con el nombre de presidente, ¿no? Apuntando a esto que vos señalás sobre un ejecutivo fuerte que al mismo tiempo sea flexible como para contener los poderes provinciales. Es una idea un poco vaga, pero difícil de llevar a la práctica de alguna manera. ¿Cómo analizás esto, Alejandro? Sí, por una parte, digamos, es una idea que tiene antecedentes. Por ejemplo, Bolívar, claro. ¿No? La constitución más autoritaria de Bolívar es una constitución que reba sobre esa idea, porque todos es el problema del orden. ¿Cómo garantizar un orden político? Claro. Cuando ya no hay un rey a quien obedecer, y ahora hay que obedecer a las instituciones, que es un sistema político mucho más abstracto, el de la República. Entonces, muchos coquetean con ideas autoritarias. Pensemos que la monarquía como alternativa a la caída del antiguo régimen, sí. Es sostenida por Belgrano, es sostenida por San Martín, sí. O sea, son básicamente monárquicos. Exactamente. La República, porque bueno, es un hecho, pero digamos, son básicamente monárquicos. Yo creo que el tema de Alberdi es decir, bueno, esto es un hecho, no se puede volver atrás lo que se ha avanzado, pero hay que dotar, digamos, a este presidente republicano de atributos, claro, que generalmente se asocian a la monarquía, digamos, de un poder. Y el modelo estaba en Europa también, porque ese modelo sería del Segundo Imperio, ¿no? De alguna manera, y acá me arriesgo a meter una pata tremenda, pero de alguna manera el modelo de la monarquía constitucional, ¿o me equivoco? Claro, no con un monarca, pero con un presidente, claro, que tenga ciertos atributos que tradicionalmente se asocian a la monarquía. ¿Por qué? Porque se considera que esa autoridad fuerte puede garantizar cuestiones que para Alberdi son centrales. La primera es esto, lo que yo decía, las libertades civiles. Claro. Y junto a las libertades civiles, las libertades económicas. La libertad individual, digamos, esta idea de Alberdi, claro, al no haber instituciones que pudieran garantizarle en el plano de la justicia y de los recursos políticos estatales, claro, y bueno, dependían de una autoridad. Pero pensemos que es la misma idea que sostiene también Sarmiento en Agirópolis, que la necesidad de que exista un caudillo alternativo a Rosa, pero que garantice la autoridad de las instituciones que todavía son demasiado débiles. O sea, el problema es ese, el problema es cómo hacer fuertes instituciones republicanas que recién están naciendo. Claro. Y hay un momento muy breve que Alberdi sí coquetea con alguna forma de monárquica, sí, durante la etapa del imperio en México,
Maximiliano, digamos. La experiencia de Maximiliano. La experiencia de Maximiliano fue muy corta, fue breve. Hay alguna historia en el que coquetea con esa posibilidad de estas monarquías para Sudamérica, pero rápidamente vuelve para atrás esa idea, ¿no? Sí. Pero sí, uno puede verlo como contradictorio, pero más bien, digamos, son tipos que están pensando a medida que los acontecimientos se están realizando y tienen que adecuarse a una realidad que es muy cambiante, no solo en el Río de la Plata o los pueblos americanos, es muy cambiante en Europa. Europa está exacto, claro. Y en esto, acá me permito yo un latiguillo, supongo que acá no creo meter la pata, pero digo, en esto de su coqueteo con lo monárquico y basado en la experiencia de México, seguramente entró muy fuerte su admiración por Francia, ¿no? Él ha tenido siempre, tuvo siempre, incluso Barata comenta que prefería leer la lengua francesa y no la castellana, por ejemplo. Alejandro, lo último, no te quiero robar más tiempo, pero bueno, fuera de esta conversación, en nuestras charlas previas, me comentaste algo que, bueno, bien se puede encuadrar en esto de las múltiples interpretaciones que abre Alberdi, y me comentabas de, bueno, Alberdi como inspirador de las ideas socialistas en la Argentina. Me gustaría un último párrafo tuyo sobre esto, Alejandro. Sí, digamos, sí, es eso, ¿no? Son figuras que tienen muchos matices. ¿Sí? Es cierto que Sarmiento, por ejemplo, no es recuperado por alternativas que no sean conservadoras, digamos. No, porque Sarmiento es sí una figura en ese sentido mucho más contradictoria y compleja como para ser recuperado, al mismo tiempo respetado, pero en el caso de Alberdi, yo creo que el antipopulismo de Alberdi, digamos, la crítica a la concentración económica y política en Buenos Aires y los efectos que esto tiene, los desequilibrios que generan las provincias, es retomado sobre todo por el sector de la izquierda nacional, digamos, grupos cercanos, por ejemplo, a Jorge Abelardo Ramos, que leen muy fuertemente a Alberdi para interpretar el problema argentino, ¿no? Y hay que recordar que Abelardo Ramos también recupera positivamente el roquismo, ¿no? Esa vertiente de la izquierda nacional. Y como un proyecto justamente alternativo al que había sido el proyecto más porteñista que el Soten, encabezado por Mitre o por Sarmiento, los Sarmiento provincianos. Entonces, yo creo que hay ahí, en Alberdi, hay un Alberdi antimitrista, ¿no? O sea, un Alberdi muy crítico del gobierno de Mitre, muy crítico de la guerra del Paraguay, muy crítico del uso que hace Mitre de la historia y de la pedagogía de la estatua, digamos, como para construir su autoridad política, digamos. Entonces, ese antimitrismo de Alberdi, la polémica que Alberdi tiene con Sarmiento, yo creo que permiten una recuperación por sectores de la izquierda nacional que entienden que el conflicto central es el conflicto entre Buenos Aires y la provincia. Eso por una parte. Pero por otra parte hay una lectura económica del problema argentino, en el caso de Alberdi, que plantea la fuerte concentración en Buenos Aires, que la izquierda nacional lo va a tomar para explicar, digamos, la dependencia, ¿no?, al interior del país que tiene la provincia respecto de Buenos Aires, generando un profundo desequilibrio, ¿no? Y ahí recuperan los escritos, yo diría, más críticos de Buenos Aires que Alberdi produjo durante toda esta etapa de tanta tensión, ¿no?, que tiene contra esos principales dirigentes porteños. Claro. Ahora, al mismo tiempo, bueno, en sus diagnósticos y propuestas para el campo económico, ahí sí se le puede dar la razón a un personaje como el actual presidente de los argentinos, donde manifiesta un liberalismo económico a ultranza, me parece.
Sí, yo creo que sí, que justamente también permite ese uso, esa apropiación, pero es cierto que ahí hay profundas diferencias, ¿no?, de Alberdi con el actual gobierno. Primero por la defensa ultranza que Alberdi hace de la libertad de opinión, digamos, eso es claro. Y segundo, de las libertades civiles y también de las libertades políticas. O sea, Alberdi desconfía de la democracia liberal, sin duda, en un contexto que es el contexto del siglo XIX, es cierto, pero su ideal era la construcción de una sociedad liberal democrática, que era la república verdadera que algún día se tenía que realizar, digamos, que diga que las condiciones actuales no son ideales. No. Y por otro lado, Alberdi cree que el Estado tiene que cumplir un rol muy importante, digamos. Sí. ¿No? Que el liberalismo económico es un liberalismo que debe garantizar el libre comercio, la libertad económica sobre la base de una recuperación de las libertades individuales, pero el Estado tiene un rol importante para jugar, digamos, en la garantía no solo de las libertades económicas, sino también de las libertades civiles, ¿no? No quiero robarte más tiempo, además creo realmente que además te voy a comentar, me amigaste bastante con Alberdi a partir de nuestra charla. Igual la intención no era tanto o sea, defender los verdes o sino por su contexto de pensamiento. Exactamente, no, además, bueno, esto de la necesaria contextualización de su obra, de su pensamiento, como reclama cualquier repaso histórico, por supuesto. Alejandro, no te robo más tiempo, muchísimas gracias, creo que ha sido muy clarificador, y bueno, quedamos en contacto porque te voy a... Al contrario, te voy a tomar como fuente de consulta para varios temas en esto de hacer una lectura de cómo se usa el pasado para leer también lo que nos está ocurriendo actualmente. Muchísimas gracias. Gracias y saludo a la audiencia. Gracias. Al año siguiente de aquella sanción constitucional, las ideas de Alberdi volvieron a cruzar la cordillera, seguía allá cerca de Valparaíso, ¿no?, con otros escritos, entre ellos, por ejemplo, su Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina. Las libertades civiles de las que hablábamos con Alejandro Ucranián, universalizadas, estas sí, debían ser un imán para esos europeos que llegarían a estas tierras con plenos derechos al comercio, a la libre circulación por los territorios y los ríos interiores. La industria es el gran medio de moralización, sostenía Alberdi. Facilitando los medios de vivir, previene el delito, hijo las más veces de la miseria y del ocio, decía desde aquellas bases que habían servido precisamente de sustento a la Constitución sancionada en 1853. Donde están los bienes está la patria, decía en este sistema económico y rentístico. Por lo tanto, es esencialmente económico el fin de la política constitucional y del gobierno en América. El amor, con fusiles no hay clave, sin flor no hay amor. En 1855 aceptó el convite de Urquiza para gestionar en Europa el reconocimiento de la Confederación como Estado independiente. Hablamos de esto con Alejandro Ucranián. Una tarea que paralelamente Buenos Aires desarrollaba también en el viejo continente a través de Mariano Balcarce, el yerno de San Martín, nada menos, ¿no? La tarea diplomática de Alberdi incluyó una escala en Estados Unidos, en la que se entrevistó incluso con el presidente Franklin Pierce, y negociaciones en Londres que incluyeron su primer encuentro con el exiliado Juan Manuel de Rosas,
lo que fue el inicio de una relación que se estrecharía en los siguientes años y continuaría epistolarmente con Manuelita, la hija del restaurador. En los 7 años durante los que desarrolló esa tarea, Alberdi logró entrevistarse en Francia con el emperador Napoleón III y con la mismísima reina Victoria de Inglaterra, la que dejó su sello en toda una época, ¿no? Pero sus gestiones tendrían un punto cúlmine, a su favor y en su contra, en España. En 1857 trató personalmente con la reina Isabel II el reconocimiento de la antigua corona a la independencia de la Confederación Argentina. El reconocimiento formal por parte de España se produciría 6 años después, con una cláusula que les permitía a los hijos de los peninsulares nacidos en tierras argentinas optar por la nacionalidad española. Eso había negociado Alberdi entre las concesiones y fue el principal argumento de Bartolomé Mitre en 1862, ya presidente de la República, para destituir al autor de las bases de su cargo diplomático e incluso negarle el pago de sus honorarios atrasados. No hay tema ni verdad en la canción, sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile. Alberdi permaneció en Francia. El estallido de la guerra que Brasil, Uruguay y la Argentina emprendieron contra el Paraguay, 1865-1870, lo catapultó al ostracismo. Y tanto Mitre como Sarmiento lo acusaron de traición a la patria por su apoyo al mariscal Francisco Solano López. De haber considerado a la Constitución paraguaya algo así como un esperpento y hasta abominar el uso de la lengua guaraní en aquel país, digno de ser severamente aleccionado por la civilización, Alberdi pasó a considerar que el aislamiento que sufrían aquellas tierras no era más que el resultado de su resistencia a la política colonial de Buenos Aires y el Brasil. Esto textual. Buenos Aires y Brasil que ahora habían emprendido contra el Paraguay el crimen más grande de que presente ejemplo el suelo clásico de las guerras sin motivo. Recién pudo regresar a la Argentina en 1879. Tras 41 años de su partida, de su primer exilio a Montevideo, envejecido por varias afecciones de salud, además, todavía presidía el país su coterráneo Nicolás Avellaneda y lo esperaba un cargo de diputado por su natal Tucumán en el Congreso de la Nación. Lo esperaba también una reconciliación, por lo menos formal, con Sarmiento, pero el rencor de Mitre le pondría una traba final en su carrera política. La influencia del expresidente sería decisiva para que el Senado le negara el cargo de embajador argentino en París, para el que lo había postulado el sucesor de Avellaneda, el también tucumano Julio Argentino Roca. Igualmente volvió a Francia por la suya, se puede decir, pero para su desembarco, ya con 71 años, su salud ya estaba excesivamente deteriorada. El 19 de junio de 1884 murió en su residencia de un suburbio parisino. 5 años después, sus restos fueron repatriados y desde 1991 reposan en un nicho en la Casa de Gobierno de Tucumán. En 1874 había dicho: la ausencia material es mi presencia moral incesante en la vida pública de mi país. Desde el extranjero he servido a mi país sin servirme de él para vivir. Eso lo había dicho en su obra Palabras de un ausente. Allí, como precaviéndose de los ardides con los que nos aprovechamos de los muertos, también aclaraba: la ausencia es el precio a pagar por la libertad. Confieso que mi amor por la libertad no es un amor platónico. Yo la quiero de un modo material y positivo. La amo para poseerla, aunque esta expresión escandalice a los que no la aman, sino para violarla. Nos han vendido en este país dolido en llamas, las cenizas del olvido